Descubre la increíble historia de San Silvestre, el papa que desafió al Imperio Romano y transformó la Iglesia para siempre. Cómo logró vencer la oscuridad y dejar una huella imborrable en la historia. Suscríbete y activa la campana para no perderte nada. Oye, ¿sabías que la vida de San Silvestre, a pesar de su importancia en la historia de la Iglesia, está envuelta en un halo de misterio? No tenemos muchos detalles concretos sobre su vida antes de su papado. Las fuentes históricas son escasas y a menudo contradictorias, lo que hace que reconstruir su historia sea un verdadero rompecabezas. Imagina intentar armar un puzzle con piezas faltantes, ¿verdad? Eso es lo que enfrentan los historiadores al estudiar la vida de este papa tan influyente. Se cree que nació en Roma, probablemente en una familia de clase alta, aunque no hay evidencia definitiva. Su ascenso al papado, en medio de una época convulsa del Imperio Romano, es también un tema de debate. Algunas leyendas hablan de milagros y visiones, mientras que otras se centran en su habilidad política y su capacidad para navegar las complejidades del poder en una Roma en constante cambio. Piensa en la presión, la intriga y las alianzas que debieron existir en esa época. Lo que sí sabemos con certeza es que su pontificado, que duró aproximadamente 20 años, coincidió con un momento crucial en la historia del cristianismo. Fue testigo de la conversión del emperador Constantino, un hecho que marcó un antes y un después para la religión cristiana. Pero, ¿qué papel jugó realmente Silvestre en este evento histórico? ¿Fue un simple espectador o un actor clave en la transformación del Imperio Romano? Imagina el siglo IV. El Imperio Romano, ese gigante que alguna vez dominó el mundo conocido, comenzaba a mostrar grietas. Un imperio dividido, con emperadores que subían y caían con la misma rapidez que el polvo en las arenas del desierto. Las invasiones bárbaras, como un cáncer silencioso, carcomían sus fronteras. El peso de los impuestos aplastaba a la población, mientras la corrupción se extendía como una plaga. La economía estaba en ruinas. La inflación galopante hacía que el dinero valiera menos que el polvo. Las ciudades, otrora vibrantes centros de comercio y cultura, se veían afectadas por la pobreza y la violencia. La fe en el imperio, en sus instituciones y en sus dioses tradicionales, se desvanecía. Un vacío espiritual que muchos buscaban llenar. ¿Tú sabes dónde? En este contexto de inestabilidad política, crisis económica y profunda incertidumbre, surge la figura de San Silvestre. Un hombre que, en medio del caos, se enfrentó a la decadencia del imperio y a las persecuciones contra los cristianos. Su papado, en medio de todo esto, se convirtió en un faro de esperanza para muchos. Piensa en ello, tú. ¿Cómo pudo un solo hombre influir en un mundo tan convulso? Y ahí estaba Roma, dividida no solo políticamente, sino también espiritualmente. Tú veías cómo el antiguo paganismo, con sus dioses y templos imponentes, luchaba por mantener su influencia. Pero una nueva fuerza, el cristianismo, crecía en las sombras, ganando adeptos entre la población, desafiando el orden establecido y prometiendo una salvación diferente. Imagina la tensión, la incertidumbre. El poder espiritual, antes monopolio de los sacerdotes paganos y el emperador, ahora era disputado. Los cristianos, perseguidos en ocasiones, pero cada vez más numerosos, ofrecían una alternativa a la decadencia moral percibida en el imperio. Su fe, su mensaje de esperanza, resonaba en un mundo lleno de incertidumbre. Esta lucha por el alma de Roma no era solo una batalla de creencias, sino una lucha por el poder. El cristianismo, con su mensaje de igualdad y amor, desafiaba directamente la jerarquía social y la autoridad del imperio. ¿Podría una nueva fe, nacida en la humildad, realmente superar al poder del antiguo imperio y su religión? Pero antes de que se convirtiera en el papa que enfrentó a la tiranía, tú necesitas conocer al joven Silvestre. Imagina un niño creciendo en medio del esplendor y la decadencia de Roma. Sus primeros años fueron en una época turbulenta, con el Imperio Romano dividido y la fe cristiana aún luchando por su lugar bajo el sol.
Tú puedes sentir la atmósfera cargada de incertidumbre y esperanza. Su formación, aunque no está completamente documentada, seguramente estuvo influenciada por la cultura romana, pero también por la creciente comunidad cristiana. Piensa en las conversaciones secretas en las catacumbas, el fervor de la fe en medio de la persecución, y las enseñanzas de los primeros padres de la Iglesia. Todo esto moldeó su carácter. Probablemente recibió una educación sólida, aunque quizás no la formal de los círculos aristocráticos. Recuerda que la educación en esa época dependía mucho del entorno familiar y de la capacidad de aprendizaje individual. Él, sin duda, mostró un gran intelecto y una profunda inclinación espiritual desde muy joven. Su mente ya se forjaba en los debates teológicos y en la práctica de la fe. Así que, imagínate. Roma, una ciudad llena de intrigas y poder. La Iglesia, dividida por las disputas y la ambición. En medio de todo ese caos, tú ves a Silvestre, un hombre de fe inquebrantable, un hombre que, a pesar de las dificultades, se había ganado el respeto y la admiración de muchos. Su ascenso al papado no fue un camino fácil, ¿verdad? Había muchos candidatos, muchos intereses enfrentados, pero algo en Silvestre resonaba con la necesidad de unidad y justicia que sentía la Iglesia en ese momento. Su elección fue un proceso largo y complejo, marcado por debates acalorados y negociaciones secretas. Recuerda que el Imperio Romano estaba en un momento crítico, con constantes luchas de poder. La Iglesia no era ajena a estas tensiones. Pero en medio de todo, la figura de Silvestre, con su humildad y su firmeza, empezó a destacar. Su reputación de santidad y sabiduría lo precedía, y eso pesó mucho en la decisión final. Finalmente, llegó el día de la elección. La tensión era palpable. Tú puedes imaginarte la atmósfera en la basílica, con los cardenales reunidos, orando y debatiendo. Después de una larga deliberación, el humo blanco salió de la chimenea, anunciando al mundo la elección del nuevo papa. Silvestre, el hombre que había dedicado su vida al servicio de Dios, había sido elegido para guiar a la Iglesia en tiempos de gran dificultad. Un momento crucial para la historia, ¿no crees? Pero espera, ¿qué pasa con el Imperio Romano? Ahí entra Constantino, un emperador que cambiaría el curso de la historia. Imagínate, un imperio dividido, con cristianos perseguidos, y de repente, Constantino se convierte al cristianismo. Fue un giro inesperado, ¿verdad? Este cambio no fue solo personal. Tuvo un impacto monumental en el destino de la Iglesia. Y es aquí donde entra en juego el Edicto de Milán, en el año 313. Este documento, firmado por Constantino y Licinio, otro emperador romano, legalizó el cristianismo. Piensa en lo que eso significó. De repente, los cristianos ya no eran perseguidos. Podían practicar su fe abiertamente, construir iglesias, y vivir sin el miedo constante a la muerte. Para ti, y para todos los cristianos de la época, este edicto fue un respiro de esperanza. El Edicto de Milán no solo puso fin a la persecución, sino que también marcó el comienzo de una nueva era para la Iglesia. De la clandestinidad a la luz pública, fue un cambio radical. Imagina el alivio, la alegría, la posibilidad de crecer y expandirse sin temor. Entonces, ¿cómo fue realmente la conversión de Constantino? Hay mucha leyenda, ¿verdad? Se habla de una visión en el cielo, una cruz de luz con la inscripción In hoc signo vinces. Una historia épica, pero ¿qué tan cierta es? Los historiadores debaten si fue una experiencia religiosa genuina o una maniobra política astuta para unificar su imperio. Piensa en la situación. Un imperio dividido, guerras civiles, y una religión cristiana cada vez más popular. Constantino, un pragmático, podría haber visto en el cristianismo una herramienta para unir a su pueblo, una fuerza estabilizadora en un imperio fracturado. Adoptar el cristianismo le daba un nuevo poder simbólico, una legitimidad divina. Pero, ¿qué pasa con la leyenda? Quizás la visión celestial fue real para él. Una experiencia profundamente personal que reforzó su decisión política.
La verdad, probablemente, se encuentra en algún punto intermedio. Una combinación de fe personal y pragmatismo político. Independientemente de la razón, su decisión cambió el curso de la historia. Pero, ¿qué significó realmente la paz constantiniana para ti, el ciudadano romano común? Imagina, de repente, tu religión, el cristianismo, ya no es perseguida. Los templos que antes estaban cerrados o destruidos, ahora pueden abrir sus puertas. Puedes practicar tu fe libremente, sin el miedo constante a la prisión o la muerte. Es un cambio radical, ¿verdad? El edicto de Constantino tuvo consecuencias enormes. El imperio, dividido internamente por siglos de persecuciones religiosas, comenzaba a unirse bajo un nuevo paraguas. Piensa en el impacto económico. La construcción de iglesias, la donación de propiedades a la iglesia, todo esto generó actividad y empleo. Un nuevo orden social comenzaba a tomar forma. Pero la unificación no fue instantánea ni perfecta. Aún existían tensiones entre cristianos y paganos. Las antiguas estructuras de poder y las jerarquías sociales no desaparecieron de la noche a la mañana. La transición fue un proceso gradual, complejo y, a veces, violento, lleno de negociaciones y acomodos entre diferentes facciones. Sin embargo, el edicto marcó un punto de inflexión. Por primera vez, el cristianismo era reconocido oficialmente. Esto le dio a la religión una legitimidad y un poder que antes no tenía, transformando gradualmente la cultura, la política y la sociedad romana. Un nuevo orden mundial, lentamente, pero inexorablemente, estaba naciendo. Ahora, imagina la magnitud del proyecto, la construcción de la Basílica de San Pedro. Piensa en el esfuerzo, la fe inquebrantable que impulsó a miles a levantar ese monumento colosal en honor al apóstol. Un proyecto que trascendería siglos, una obra que se convertiría en el corazón mismo del cristianismo. ¿Te imaginas el bullicio de la construcción? El sonido de los martillos, el movimiento constante de hombres y materiales, una ciudad dentro de una ciudad. La basílica, concebida inicialmente por el emperador Constantino, se erigió sobre la tumba del apóstol Pedro, un lugar sagrado para los cristianos. En ese momento, la construcción representaba mucho más que ladrillos y piedras. Era una declaración audaz de fe, una respuesta monumental a siglos de persecución. Era una promesa de un futuro donde el cristianismo no solo era tolerado, sino celebrado. Aunque la construcción inicial fue un comienzo impresionante, la basílica que conocemos hoy es el resultado de siglos de adiciones y reconstrucciones. Pero en ese momento, tú, un simple romano, podrías haber presenciado el inicio de algo extraordinario. Un proyecto que desafiaba las limitaciones humanas y reflejaba la ambición y la fe de una nueva era. La construcción de la Basílica de San Pedro, un testimonio perdurable de la fuerza del espíritu humano. Imagina, por un momento, el año 325 después de Cristo. El Imperio Romano, vasto y poderoso, pero también dividido por diferentes interpretaciones de la fe cristiana. Constancio, el emperador, convoca a un concilio en Nicea, una ciudad de Bizancio, para resolver las disputas teológicas que amenazaban la unidad del imperio. Tú, como testigo silencioso, observarías la llegada de obispos de todo el mundo conocido, con sus ropas suntuosas y sus miradas serias, cargados de la responsabilidad de definir la fe para las generaciones futuras. El principal punto de conflicto giraba en torno a la naturaleza de Cristo. ¿Era Dios o simplemente un hombre excepcional? Arias, un presbítero de Alejandría, sostenía una visión que minimizaba la divinidad de Jesús, generando una gran controversia. En medio de acaloradas discusiones y debates teológicos, tú serías testigo de cómo los líderes de la Iglesia, guiados por el Espíritu Santo, luchaban por encontrar la verdad y la unidad en la fe. El peso de la historia del cristianismo recaía sobre sus hombros. Finalmente, después de intensas deliberaciones, el Concilio de Nicea culminó con la aprobación del Credo Niceno, un documento fundamental que definía la naturaleza de la Santísima Trinidad. Padre, Hijo y Espíritu Santo,
tres personas en una sola esencia divina. Este credo, producto de la fe inquebrantable y la búsqueda de la verdad, se convirtió en un pilar fundamental de la doctrina cristiana, un legado indeleble que trascendió épocas y culturas. Tú entenderías la profunda importancia de este momento histórico para la Iglesia. De vuelta al Concilio de Nicea, ¿te imaginas la tensión? Obispos de todo el imperio, debatiendo acaloradamente sobre la naturaleza de Cristo. Y de esas intensas discusiones, surgió un documento fundamental para la fe cristiana: el Credo Niceno. Este no era simplemente un resumen de creencias, sino una declaración formal, una piedra angular que definiría la doctrina cristiana por siglos. El credo afirma la plena divinidad de Jesús, su igualdad con el Padre, y su participación en la naturaleza divina desde antes del comienzo de los tiempos. Es una declaración concisa pero poderosa, que buscaba contrarrestar las herejías que amenazaban la unidad de la Iglesia. Piensa en la importancia de cada palabra, en la lucha teológica que hay detrás de cada frase. Para ti, ¿cuál es la parte más impactante del credo? Quizás la afirmación de la encarnación de Cristo, su nacimiento de María Virgen, su sufrimiento y muerte en la cruz, y su gloriosa resurrección. Cada punto es una pieza fundamental del rompecabezas de la fe cristiana, cuidadosamente elaborada para proteger la ortodoxia. Pero volvamos a San Silvestre. Él, Papa en el siglo IV, se enfrentó a una de las mayores crisis teológicas de la historia cristiana: el arrianismo. Imagina, una herejía que negaba la divinidad de Cristo, rebajándolo a una simple criatura, un ser superior pero creado, no eterno como el Padre. Una blasfemia para muchos. Silvestre, con firmeza y sabiduría, lideró la defensa de la ortodoxia, la verdadera fe cristiana, contra esta peligrosa doctrina que amenazaba con dividir a la Iglesia. La lucha contra el arrianismo no fue fácil. Recuerda que el emperador Constantino, aunque inicialmente cristiano, mostró cierta simpatía por las ideas de Arri. Silvestre, con su inteligencia y diplomacia, supo navegar por esas aguas turbulentas, defendiendo la fe sin enfrentarse directamente al poder imperial. Su estrategia fue crucial, pues una confrontación abierta podría haber tenido consecuencias devastadoras para la Iglesia. A través de cartas, concilios y predicaciones, Silvestre difundió la verdadera doctrina de Cristo, contrarrestando el influjo del arrianismo. Su firmeza en la fe y su capacidad de comunicar con claridad los principios cristianos fueron fundamentales para mantener la unidad de la Iglesia. Piensa en el coraje que se necesitaba en aquellos tiempos para desafiar ideas tan arraigadas y defendidas por figuras tan poderosas. Recuerda que el arrianismo, esa herejía que negaba la divinidad plena de Cristo, era una amenaza seria. San Silvestre, con su inteligencia y firmeza, se enfrentó a los arrianos en acalorados debates. Imagina la escena. Él, con su túnica papal, discutiendo punto por punto con teólogos brillantes pero equivocados. No era una simple pelea de palabras, sino una lucha por la verdad misma de la fe cristiana. Los argumentos arrianos, aunque sofisticados, se centraban en la idea de que Cristo era una criatura, subordinada al Padre. Silvestre, por su parte, apelaba a las Sagradas Escrituras, a la tradición apostólica, y a la razón misma para defender la plena divinidad de Jesús. Tú podrías imaginar la tensión en esas reuniones, la presión de defender la fe frente a una herejía tan arraigada. Piensa en la complejidad de los debates. No eran discusiones simples, sino análisis profundos de la naturaleza de Dios, la Trinidad y la Encarnación. San Silvestre, con su profundo conocimiento de las Escrituras y la teología, desmenuzaba los argumentos arrianos, exponiendo sus contradicciones y sus fallas lógicas. Fue una batalla intelectual de primer orden, una lucha por la verdad que trascendió las fronteras del imperio. Pero tú te preguntarás, ¿cuáles son esos milagros? La historia está llena de relatos asombrosos atribuidos a San Silvestre. Se dice que sanó enfermos incurables, calmó tormentas, e incluso resucitó a muertos. Pero, ¿hasta qué punto podemos creer en estas narraciones?
Recuerda que muchas historias se fueron añadiendo con el tiempo, mezclando la realidad con la leyenda. Algunos historiadores creen que muchos de estos milagros son exageraciones o interpretaciones posteriores de eventos que, aunque reales, se magnificaron con el paso de los siglos. Es importante separar la fe de la investigación histórica. Tú puedes analizar las fuentes y decidir qué parte de la leyenda es creíble y qué parte es puramente mitológica. Lo que sí es innegable es el impacto que tuvo San Silvestre en su época. Su lucha contra la herejía y su defensa de la fe cristiana dejaron una huella imborrable. Quizás los milagros atribuidos a él sean una forma de reflejar esa profunda influencia y el respeto que se le tenía. Aunque la separación entre leyenda y realidad sea difícil, su legado permanece intacto. Pero la historia de San Silvestre no termina ahí. Una leyenda fascinante habla de una serpiente y un dragón, símbolos poderosos en la época. ¿Te imaginas a San Silvestre enfrentándose a estas criaturas míticas? No se trata de un combate físico, sino de una lucha espiritual, una alegoría de la batalla contra el mal que representaba el paganismo. La serpiente, a menudo asociada con la tentación y la astucia, simboliza las falsas doctrinas y las tentaciones que acechaban a la Iglesia naciente. El dragón, por su parte, representa el poder del Imperio Romano, aún pagano en ese momento, que intentaba sofocar el cristianismo. La leyenda nos cuenta cómo San Silvestre, con su fe inquebrantable y su sabiduría, logró doblegar a estas criaturas, no con fuerza bruta, sino con la fuerza de su espíritu y su predicación. La serpiente, representada como una criatura vencida, simboliza la derrota de la herejía y la confusión. El dragón sometido representa la disminución del poder del Imperio Romano sobre la Iglesia, dejando paso a la creciente influencia del cristianismo. Así, la leyenda nos transmite un mensaje profundo sobre la victoria del bien sobre el mal, la fe sobre la duda, y la luz sobre la oscuridad. Pero, ¿qué significa esa serpiente? En la época de San Silvestre, la serpiente era un símbolo complejo. A veces representaba la tentación, el mal, el engaño. Piensa en la serpiente del Génesis. Pero también podía simbolizar la sabiduría, la curación, incluso la renovación. Todo dependía del contexto, ¿verdad? En la leyenda de San Silvestre, la serpiente, probablemente, representa las fuerzas del paganismo, las antiguas creencias que la nueva fe cristiana estaba desafiando. Imagina a San Silvestre enfrentándose a ella, no con violencia, sino con la fuerza de su fe. La serpiente, en este caso, no es solo un monstruo físico, sino una representación del poder engañoso de las antiguas creencias paganas. San Silvestre, con su sabiduría y su fe inquebrantable, representa la luz que vence a la oscuridad, la verdad que destierra la mentira. Es una lucha espiritual, más que física, ¿no crees? El mito de la serpiente nos habla de la transformación espiritual. La derrota de la serpiente no es una aniquilación violenta, sino una superación de las ideas y creencias erróneas. Es la victoria del bien sobre el mal, pero no una victoria fácil, sino una conquista lograda mediante la fe, la sabiduría y la perseverancia. Recuerda que el simbolismo es clave para entender la leyenda. No se trata solo de una serpiente literal, sino de algo mucho más profundo. Pero la serpiente no era el único símbolo del mal en la época. Piensa ahora en un dragón. Tú, un monstruo gigantesco, con escamas relucientes y aliento de fuego. En la leyenda de San Silvestre, el dragón representa algo mucho más grande que una simple serpiente. Representa el poder del Imperio Romano pagano, la opresión, la idolatría, todo aquello que se oponía a la fe cristiana naciente. El dragón, con su fuerza bruta y su poder destructivo, simbolizaba la resistencia del paganismo ante la creciente influencia del cristianismo. Era un obstáculo formidable, un enemigo aparentemente invencible que se interponía en el camino de la difusión del mensaje de Cristo. Para muchos, la victoria sobre el dragón era una meta inalcanzable, un sueño imposible. Pero la leyenda de San Silvestre nos habla de una victoria espiritual, una victoria sobre el mal no a través de la fuerza física,
sino a través de la fe. La derrota del dragón no es una batalla campal, sino una transformación interna, una conversión de corazones y mentes, un cambio en la forma de ver el mundo. Es la victoria del espíritu sobre la materia, de la luz sobre la oscuridad. Imagina, tú, la Iglesia en sus inicios, perseguida, escondida, sus fieles reunidos en secreto, temiendo la ira del imperio. Pero con la llegada de Constantino, todo cambió. Él, el emperador, abrazó el cristianismo, y de pronto, lo que antes era una religión clandestina, se convirtió en la religión del Estado. De la clandestinidad a la luz pública, tú ves la transformación. Los cristianos, antes perseguidos, ahora podían construir sus templos abiertamente. Basílicas majestuosas comenzaron a surgir por todo el imperio, testimonio del cambio radical en su posición. Piensa en el poder que eso representaba. Tú, de ser una comunidad marginal, la Iglesia se convirtió en una institución influyente, con poder político y social. Los obispos, antes figuras ocultas, ahora se sentaban en los consejos del imperio, asesorando a los emperadores. Este cambio no fue instantáneo. Por supuesto, hubo resistencias, conflictos internos y debates teológicos. Pero la tendencia era clara: la Iglesia, antes perseguida y relegada a las sombras, ahora emergía como una fuerza poderosa en el Imperio Romano, un cambio fundamental que daría forma a la historia de Europa. Entonces, ¿qué hizo Silvestre tan especial? Él, un papa en un momento crucial, consolidó la posición de la Iglesia dentro del Imperio Romano. Imagina, después de siglos de persecución, la Iglesia, de repente, gozaba de la protección imperial. Silvestre aprovechó esa oportunidad, no para acumular poder, sino para expandir la fe. Su liderazgo ayudó a estructurar la organización de la Iglesia, sentando las bases para su futura expansión. Su influencia se extendió más allá de Roma. Piensa en la construcción de basílicas y la expansión del cristianismo por todo el imperio. Aunque no podemos atribuirle directamente cada logro, su papado marcó un antes y un después. Facilitó el crecimiento, la unificación y la consolidación de la fe, sentando las bases para lo que la Iglesia se convertiría con el paso del tiempo. El análisis de su influencia nos lleva a comprender la importancia de su liderazgo en un momento de cambio radical. No solo se trató de proteger a la Iglesia, sino de guiarla en un periodo de gran expansión. Su legado reside en la estructuración de la Iglesia primitiva, en su capacidad de consolidar la fe y en su contribución a la integración del cristianismo en la sociedad romana. Piensa en la Iglesia de ese tiempo. Tú, después de años de persecución, Silvestre la encontró dispersa, necesitada de una estructura sólida. Su gran reto fue unificar y organizar a los cristianos, creando una red de diócesis y parroquias eficientes. Imagínate, el desafío de coordinar la vida religiosa en un imperio tan vasto. Una tarea monumental. Para lograrlo, Silvestre delegó responsabilidades, nombrando obispos y sacerdotes competentes para dirigir las diferentes comunidades. Él estableció una jerarquía clara, mejorando la comunicación y la administración de los recursos. Fue un gran organizador, ¿verdad? Todo esto con el fin de fortalecer la fe y el vínculo entre los fieles. Su administración no se limitó a la organización interna. Silvestre también impulsó la expansión de la Iglesia, enviando misioneros a diferentes partes del imperio. Estos hombres y mujeres llevaron el mensaje de Cristo a nuevas regiones, consolidando la presencia cristiana incluso en zonas remotas. Un impacto realmente transformador. Pero, ¿sabías que el papado de Silvestre jugó un papel crucial en la formación del canon bíblico que conocemos hoy? Imagina la Iglesia recién salida de la persecución, con diferentes versiones de los textos sagrados circulando. Silvestre, con su sabiduría y autoridad, tuvo que tomar decisiones cruciales sobre qué libros serían considerados canónicos, es decir, inspirados por Dios y parte de la Sagrada Escritura. No fue una tarea fácil. Recuerda que la Iglesia estaba dispersa por todo el Imperio Romano,
con diferentes comunidades interpretando los textos de maneras diversas. Silvestre tuvo que conciliar las diferentes tradiciones, evaluar la autenticidad de los manuscritos y llegar a un consenso que unificara a los cristianos en torno a una única versión de la Biblia. Su labor no fue simplemente la de recopilar textos, sino la de discernir qué libros reflejaban fielmente la enseñanza de Jesús y de los apóstoles. Debió lidiar con textos apócrifos, es decir, escritos falsos atribuidos a autores bíblicos, que podían desviar la fe de los creyentes. Fue un proceso complejo, que requirió mucha prudencia y discernimiento. Aunque el canon bíblico no se estableció definitivamente en su tiempo, la influencia de Silvestre en este proceso fue innegable. Su pontificado marcó un momento crucial en la historia de la Iglesia, sentando las bases para la unificación de los textos sagrados y fortaleciendo la fe de los cristianos. Su legado se extiende hasta nuestros días, cada vez que abres tu Biblia. Pero volvamos a Silvestre. Su papado marcó un antes y un después en la forma en que tú, como cristiano, celebrabas tu fe. Imagina las primeras basílicas, aún sencillas, pero llenas de un fervor recién encontrado. Silvestre se encargó de organizar y unificar los ritos religiosos, creando una mayor uniformidad en la celebración de la misa. Piensa en la importancia de eso, después de años de persecución donde la fe se celebraba a escondidas. Antes de Silvestre, la liturgia variaba mucho de una región a otra. Ahora, con sus reformas, se empezó a estandarizar el canto gregoriano, la música sagrada que aún hoy resuena en muchas iglesias. Tú podrías imaginar el impacto de una liturgia más unificada, más majestuosa, que transmitía una sensación de unidad y fuerza a la comunidad cristiana. Se implementaron nuevos rituales, se definieron con mayor precisión las celebraciones de las principales festividades, y se le dio mayor importancia a la Eucaristía. Todo esto contribuyó a fortalecer la identidad de la Iglesia y a crear una experiencia religiosa más rica y significativa para ti, el fiel. Piensa en la transformación que esto supuso, de una fe perseguida a una fe organizada y estable. Pero esa fe no se quedaba solo en las paredes de las basílicas, ¿verdad? Silvestre entendía que la verdadera caridad se demostraba en las acciones. Imagina la Roma de entonces, llena de pobres, hambrientos, enfermos. Él, desde su posición, abrió los brazos a todos ellos. No solo predicó el amor, sino que lo vivió, convirtiendo el cristianismo en una fuerza tangible de ayuda y compasión. Su papado vio la creación de hospitales y refugios para los más necesitados. Piensa en ello. En una época donde la asistencia social apenas existía, la Iglesia, bajo el liderazgo de Silvestre, se convirtió en un faro de esperanza, ofreciendo no solo alimento y cobijo, sino también consuelo espiritual a aquellos que lo habían perdido todo. Tú, como cristiano, podrías haber sido uno de esos beneficiarios. Quizás tu familia recibió ayuda de los almacenes de grano organizados por el Papa, o tal vez encontraste consuelo en la oración y la compañía de otros en uno de esos refugios. La caridad de Silvestre no fue un acto aislado, sino una política sistemática que transformó la vida de miles de personas, dejando un legado imborrable. Pero, ¿sabías que la generosidad de Silvestre iba más allá de la comida? Él comprendió la importancia del conocimiento para el crecimiento espiritual y social. En una época donde el acceso a la educación era un privilegio, él abrió las puertas del saber a todos, ricos y pobres por igual. Imagínate, tú, la creación de escuelas y bibliotecas en pleno Imperio Romano, un acto revolucionario para la época. Silvestre impulsó la traducción de textos sagrados al latín vulgar, haciendo la Biblia accesible a la población, no solo a los eruditos. Piensa en el impacto de esto. El pueblo podía leer y comprender la palabra de Dios por sí mismo, fomentando una fe más profunda y personal. Esta iniciativa, sencilla a nuestros ojos, fue una auténtica revolución para la época. Además de la Biblia, se promovió el estudio de otras disciplinas. La filosofía, la retórica y la historia, antes reservadas a una élite, empezaron a ser accesibles a través de las nuevas escuelas.
Recuerda que esta apertura a la educación no era solo un acto de caridad, sino una estrategia para construir una sociedad más justa y culta, basada en el conocimiento y la fe. Y así, tras años de servicio incesante, llegó el final de la vida terrenal de San Silvestre. Imagina, tú, la escena. Roma, con sus imponentes muros y sus calles bulliciosas, pero dentro de sus muros, una atmósfera de quietud, una paz que solo la cercanía de la muerte puede brindar. Se dice que su partida fue tranquila, rodeado de sus fieles seguidores, quienes rezaban por su alma y lloraban su pérdida inminente. Un final sereno, después de una vida dedicada a la fe y al pueblo. Los detalles exactos de su fallecimiento se pierden en el velo del tiempo, pero la tradición cuenta que murió en paz, confiado en la misericordia divina. Quizás, en sus últimos momentos, recordó las batallas libradas contra la opresión, las alegrías compartidas con su grey, y el legado de fe que dejaba tras de sí. Piensa en la magnitud de su obra, en la transformación que impulsó en la Iglesia. Su muerte, aunque triste, fue un paso hacia la inmortalidad. Aunque las fuentes históricas no nos ofrecen un relato preciso del momento final, la profunda veneración que se le tiene a San Silvestre a lo largo de los siglos habla por sí sola. Su muerte no fue solo un fin, sino el comienzo de una leyenda, de una figura que trascendió los límites de su tiempo, inspirando a generaciones de creyentes. Tú, al conocer su historia, te unes a esa cadena de admiración, a esa herencia espiritual que perdura hasta nuestros días. Dentro de esos muros, la fe de Silvestre seguía viva, creciendo incluso después de su muerte. Imagina, tú, cómo la gente comenzó a recordar sus milagros, sus enseñanzas, su valentía ante la persecución. Poco a poco, su figura se fue elevando, convirtiéndose en un faro de esperanza para los cristianos de Roma y más allá. ¿Te imaginas el fervor que se desató? ¿La necesidad de honrar su memoria? El proceso de canonización, como lo conocemos hoy, no existía en ese entonces. Pero la veneración popular a San Silvestre fue tan profunda y constante que, a través de los siglos, su santidad se fue consolidando en el corazón de la Iglesia. Piensa en las historias que se contaban de generación en generación, en la perseverancia de su recuerdo a pesar del paso del tiempo. No fue una decisión formal, sino un reconocimiento orgánico de su santidad. Su culto se extendió rápidamente por todo el Imperio Romano y más allá. Iglesias y altares se erigieron en su honor, y su nombre resonó en las oraciones de incontables fieles. Tú podrías imaginar las procesiones, los cantos, las plegarias que se elevaban hacia el cielo, pidiendo su intercesión. Fue un proceso gradual, orgánico, pero no menos significativo por ello. Su canonización fue una confirmación de lo que ya la gente sentía en sus corazones. Y así, a través de los siglos, la imagen de San Silvestre ha perdurado en el arte. Piensa en las pinturas de la época medieval. ¿Verdad? Muchas veces lo verás representado como un hombre anciano, de mirada serena pero firme, con una mitra en su cabeza, símbolo de su autoridad papal. A veces, se le muestra rodeado de fieles, transmitiendo sus enseñanzas, o realizando algún milagro. Observa cómo los artistas de la época plasmaron su visión de este papa tan importante. En el Renacimiento, la representación de San Silvestre evolucionó. Los artistas, con su nueva técnica y perspectiva, buscaron plasmar su figura con mayor realismo y dramatismo. Observa cómo se le representa ahora, a veces con más detalles en su vestimenta, en escenas más complejas, quizás incluso interactuando con el emperador Constantino. Fíjate en los detalles, en el simbolismo de cada elemento que rodea a la figura del santo. Más adelante, en el barroco y periodos posteriores, la iconografía de San Silvestre continuó adaptándose a los estilos artísticos de la época. Pero siempre, de alguna manera, se mantiene esa esencia de santidad, de fortaleza y sabiduría, que caracteriza su legado. Presta atención a cómo la imagen de San Silvestre ha ido cambiando con el tiempo, pero siempre manteniendo su esencia. ¿Qué te dicen estas representaciones sobre la importancia de su figura para la Iglesia?
Pero, ¿sabías que la figura de San Silvestre también ha trascendido el lienzo y ha llegado a la literatura? No solo en hagiografías, esos relatos de vidas de santos, sino también en obras literarias más amplias, su figura ha servido de inspiración. Imagina a los escritores medievales, absortos en sus pergaminos, utilizando la historia del Papa Silvestre para ilustrar temas de fe, poder y la lucha contra la oscuridad. Piensa en las alegorías, esas historias que cuentan algo más allá de lo literal. San Silvestre, con su valentía frente al emperador Constantino, podría representar la perseverancia de la fe ante el poder terrenal. Su conversión de Constantino, un momento crucial en la historia del cristianismo, ha sido motivo de innumerables interpretaciones literarias, cada una con su propia perspectiva. A lo largo de la historia, la leyenda de San Silvestre ha alimentado la imaginación de escritores de diferentes épocas. Quizás encuentres referencias a él en poemas épicos, en novelas históricas o incluso en obras de teatro. Su historia, con sus elementos de misterio y drama, ofrece un rico terreno para la creación literaria. Busca en las bibliotecas antiguas, en los archivos digitales, descubre su presencia en la palabra escrita. Pero su influencia no se limita a los libros antiguos, ¿sabes? La figura de San Silvestre sigue resonando en la cultura popular. Piensa en las representaciones artísticas que has visto, desde pinturas en iglesias hasta esculturas en catedrales. Muchas de ellas retratan su encuentro con Constantino, un momento clave en la historia del cristianismo. Incluso en películas y series, aunque con licencias creativas, su nombre aparece en ocasiones, recordándonos su importancia histórica. Y no solo en el arte visual. Su nombre está presente en la toponimia de muchas ciudades y pueblos, recordando su legado y la expansión del cristianismo durante su papado. Muchas iglesias y calles llevan su nombre, un silencioso testimonio de su influencia perdurable en el mapa cultural de Europa y más allá. Es un legado silencioso pero poderoso, que se mantiene vivo a través de los nombres de lugares que usamos todos los días. Incluso en la actualidad, la figura de San Silvestre sigue inspirando. Su historia, a menudo mitificada o adaptada a diferentes contextos, sirve como ejemplo de fe, perseverancia y transformación. Su lucha contra la adversidad, su defensa de la fe cristiana, son valores que siguen resonando en la sociedad moderna, aun cuando la interpretación de su vida y obra pueda variar con el paso del tiempo. Es un personaje que ha trascendido su época. Pero, ¿qué significa San Silvestre para ti hoy? Su historia, aunque ocurra en un pasado distante, nos habla de fe inquebrantable en momentos de oscuridad. Imagina el coraje que se necesitaba para enfrentarse al poder imperial, para defender la verdad a pesar del peligro. Esa misma valentía es necesaria en nuestro tiempo. ¿No crees? Necesitamos defender nuestros valores, luchar por la justicia, y mantener la esperanza incluso cuando las circunstancias sean adversas. San Silvestre nos recuerda que la fe puede mover montañas, incluso las montañas de la injusticia y la opresión. Su mensaje de compasión y caridad sigue siendo crucial en un mundo a menudo dividido por la intolerancia y el egoísmo. San Silvestre nos invita a mirar más allá de nuestras diferencias, a ver la imagen de Dios en cada persona, sin importar su origen o creencias. En un mundo marcado por la desigualdad y la injusticia social, su ejemplo nos llama a la acción, a ser defensores de los más vulnerables y a trabajar por un mundo más justo y equitativo. Piensa en ello. ¿Cómo puedes aplicar su mensaje de amor y misericordia en tu vida diaria? En un siglo XXI marcado por la tecnología y la globalización, la búsqueda de la verdad y la defensa de la fe siguen siendo tan relevantes como en el siglo IV. La perseverancia de San Silvestre en la búsqueda de la verdad nos recuerda la importancia de la integridad y la honestidad en todas las áreas de nuestra vida. En un mundo donde la desinformación y la manipulación son moneda corriente, su ejemplo nos llama a ser críticos, a discernir la verdad del error, y a defender la verdad con valentía y convicción. Recuerda su ejemplo cuando te enfrentes a los desafíos de la vida moderna. Así que, ¿qué queda de San Silvestre? Su legado es inmenso. ¿Sabías? Él gobernó la Iglesia en un periodo crucial,
lleno de persecuciones y cambios. Imagina la presión que sentía, lidiando con emperadores poderosos y creencias arraigadas. Pero su fe, su firmeza, lo llevaron a guiar a la Iglesia a través de esa tormenta. Su valentía ante la adversidad es un ejemplo para nosotros. Se enfrentó al poder, defendió la fe cristiana, y eso tuvo consecuencias profundas. Piensa en el impacto de sus decisiones, en cómo cambió el curso de la historia de la Iglesia. Su figura se convirtió en un símbolo de resistencia y perseverancia. Más allá de las leyendas, su pontificado dejó una marca indeleble. Contribuyó a la consolidación del cristianismo como religión dominante, sentando las bases para su posterior expansión. Recuerda que su historia no es solo un relato del pasado, sino una fuente de inspiración para tu presente. Su lucha por la fe nos recuerda la importancia de la perseverancia en nuestros propios desafíos. Fala, te entiendo. Muchas preguntas rondan sobre San Silvestre. ¿Verdad? La más común, ¿existió realmente? Sí, la evidencia histórica, aunque limitada, apunta a su existencia. Recuerda que la documentación de la época no era como la de hoy. Pero las referencias a él en escritos posteriores, aunque no sean pruebas irrefutables, son suficientes para la mayoría de los historiadores. Otra duda frecuente: ¿cómo era su vida diaria? Pues imagínate, en medio del caos del Imperio Romano tardío, lidiando con las persecuciones, las disputas teológicas. Su día a día seguramente estaba lleno de reuniones, oraciones, y la difícil tarea de guiar a la Iglesia. No era una vida fácil, créeme. Y la pregunta del millón: ¿es cierto que Constantino le regaló el Laterano? Bueno, la historia es compleja. Aunque existen leyendas que magnifican el evento, la realidad es más matizada. Es probable que Constantino le haya dado privilegios y propiedades a la Iglesia, pero la narrativa precisa del regalo del Laterano ha sido objeto de debate histórico. Finalmente, muchos se preguntan sobre la autenticidad de los documentos atribuidos a él. La verdad es que la atribución de muchos documentos a San Silvestre es controvertida. Algunos textos son claramente posteriores, mientras que otros podrían contener elementos de su época, pero su autenticidad total es cuestionable. La investigación histórica continúa arrojando luz sobre estos temas. Espero que hayas disfrutado aprendiendo sobre San Silvestre. Si te gustó, dale a like y suscríbete para más historias fascinantes. ¿Qué te pareció su legado? Déjalo en los comentarios.